Cuando en las escuelas se presentan situaciones que se alejan del respeto, de la paz y de la dignidad humana, se está dentro de un fenómeno social denominado bullying y acoso escolar, que es un problema actual en las instituciones de educación media superior que ha llegado a ocasionar incluso muertes. En el acoso escolar existen tres participantes: el agresor, la víctima y los observadores. El acoso escolar o bullying es toda agresión física, verbal y psicológica hacia una persona, abusando de su poder para someter a la víctima. El acoso escolar es un fenómeno de violencia en el que existen golpes, discriminación, hostigamiento o relaciones de poder entre los estudiantes. Lo que caracteriza de manera general el acoso escolar o bullying es que tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo. Es sistemático y estratégico, ya que el agresor siempre sabe cuándo actuar y cuándo no hacerlo. Normalmente es provocado por un estudiante. Se prolonga debido a la falta de valor para acusar a quienes ejercen violencia, ya sea por ignorancia, pasividad, temor o complicidad de quienes observan al agresor sin intervenir para ayudar a las víctimas. El estudiante víctima vive atemorizado por las amenazas del agresor, por lo que no confía en nadie ni en él mismo. El acoso escolar puede presentarse de diversas formas. Cuando se presentan acciones corporales, por ejemplo golpes, patadas, empujones, se está ante un acoso físico. Normalmente se pueden observar moretones, lesiones con objetos punzocortantes y es peligroso que puede terminar en muertes. La violencia verbal se produce cuando no existen golpes o agresiones físicas, sino que los agresores suelen discriminar, ofender, maltratar, hacer bromas pesadas, burlarse o bien la carrilla. Llegan al punto de difundir cuestiones personales, chismes y tratan de hacer menos a la víctima, pasando a un acoso psicológico, que es el más difícil de detectar, ya que se basa en amenazas o exclusión de manera indirecta a las espaldas de las personas. Estas amenazas van desde una mirada, una señal obscena o una cara desagradable. Existe además el acoso sexual cuando los estudiantes hostigan a otros pidiéndoles tener relaciones, tocar sus partes o bien hacer comentarios obscenos, sea cuando el maltrato afecta en sus partes íntimas. Incluso existen casos de violaciones. Una quinta forma de acoso es la social, en la que el agresor pretende que la víctima se aísle del resto del grupo de jóvenes o círculo de amigos. Normalmente se le ignora, se aísla y se trata como un objeto sin voz ni voto, evitando a toda costa que se involucre. El agresor es rechazado por sus compañeros, sin embargo, suelen tener un grupo de seguidores que apoyan los actos violentos. Estas personas se denominan testigos y están tomando mayor participación en el acoso, puesto que fortalecen las acciones del agresor mediante la burla hacia las víctimas. El agresor tiene baja tolerancia, frustraciones, malas relaciones con los adultos, mal rendimiento escolar y ausencia de una amorosa relación con su familia. Los estudiantes que sufren de acoso escolar normalmente muestran un decremento en su rendimiento, faltan constantemente a las clases y pierden el interés por la escuela. Su concentración está más centrada en el miedo que en los estudios. Además, baja su autoestima, se vuelven personas pasivas, nerviosas, calladas, temerosas e inseguras. La víctima tiene la sensación de culpabilidad, suele creer que merece el maltrato y lo acepta. La víctima se ve acosada sin motivo por sus agresores, esperando que éste se defienda para agredirlo física o psicológicamente. Lisbeth Flores comenta que el 30% de la población de estudiantes de preparatoria en México se catalogan como víctima o como agresor, asumiendo que la mayor parte de las agresiones se lleva dentro de la escuela. Las agresiones psicológicas son las principales formas de acoso escolar. Esto se debe a que el agresor escoge principalmente a personas con inseguridades que presenten alguna debilidad o diferencia. Por ejemplo, ser inteligente, usar lentes o ser tímido. Las víctimas de acoso escolar presentan dificultad para conciliar el sueño, dolores de estómago, dolor de cabeza, llantos constantes. En casos más graves, muestran trastornos emocionales, problemas psicóticos, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, por lo que es necesario atenderse con un psicólogo y evitar que se hagan daños a sí mismas o a otras personas.